Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acción, no, ya estamos en miércoles. Veamos qué pasó entonces el día miércoles, donde acciones internacionales repuntaron en medio de buenos datos económicos en Europa y en Estados Unidos. Los datos de empleo en Estados Unidos siguen siendo sólidos. Europa sigue con buenos datos económicos, mientras que el mercado sigue esperando ese estímulo monetario. Y en cuanto a acciones locales, estas frenaron descenso en medio de estabilidad del precio del petróleo y rally en los mercados internacionales. Básicamente nos contagiamos de lo que es el sentimiento alcista del mercado internacional, aunque nuestra tendencia sigue siendo bajista, pero de todos modos frenaron las caídas. Los compradores luchan por tomar el control del mercado. En el día de ayer tuvimos datos importantes, entre ellos minutas de la Fed y empleo, generación de empleos privados, los dos más importantes del día. Las minutas Fed debaten sobre el momento de ascenso en tasa. Por bajo del precio del petróleo, el ascenso en tasa podría ocurrir incluso con inflación por debajo del 2% y Fed tendría paciencia. Digamos que el punto que generó la tranquilidad es ese lenguaje que se manejó en la última rueda de prensa de Janet Yellen, que es tener paciencia, porque podemos tener paciencia en el ascenso en tasa de interés. Y digamos que la inflación se mantiene baja con el precio del petróleo también con descensos, pero de todos modos tarde o temprano si la actividad económica continúa tan fuerte, pues, pese a que la inflación sigue controlada, podríamos tener algo de ascenso en tasa de interés, aunque el mercado quedó con un sentimiento que hasta abril, antes de abril no tendríamos esos movimientos de ascenso en tasa de interés. Es por ahora la perspectiva con la que terminó el mercado después de las minutas de la Reserva Federal. Ayer Estados Unidos reportó creación de 241.000 empleos privados en diciembre, superando el estimado de 235.000 empleos, mostrando que la economía continúa con ritmo de crecimiento sólido, lo cual le generó fuerza al dólar y lo llevó hacia niveles de hoy amanecemos a unos 17.73 el euro, continúa fortaleciéndose el dólar después de alcanzar un mínimo cercano al 1.75,43. La balanza comercial de Estados Unidos también disminuyó déficit de 43.400 millones a 39 millones de dólares en noviembre. Y inventarios de crudo generan bastante volatilidad en el precio del petróleo. Cayeron en 3.1 millones de barriles. No obstante, gasolina subió en 8.1 millones y destilados en un 11.2. Es algo que se suele ver durante la época. No obstante, recordemos que el mercado sigue bajista en términos de petróleo. Entonces, quiere ver algo más contundente. Aunque el precio del petróleo ya ha encontrado algo de soporte y respetó ayer los niveles del 47.50. Así que ya hablaremos el impacto de estas noticias en lo que es la cotización del crudo, que por ahora logra estabilizarse. Próxima decisión de tasas el 28 de enero. El mercado no cree que antes de abril tengamos el ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Ya lo miraremos en términos de generación de empleo. Mañana tenemos datos de empleo de los Estados Unidos que nos permitirán tener mayor claridad sobre cuándo será ese ascenso, pero por ahora, antes de abril, piensa el mercado que no sería el ascenso. Logró algo de tranquilidad del mercado internacional. No obstante, recuerden que tenemos que bajar de esa zona de 18-16 para encontrar mayor calma. 18-16 la zona de calma para los mercados. Si por alguna razón vuelve a superar los 21, el miedo podría volver a los mercados internacionales, sobre todo a los Estados Unidos. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región recuperaron terreno, jalonadas por buenos datos de empleo de Estados Unidos y expectativas de estímulos monetarios. No tenemos noticias económicas relevantes, pero el mercado sigue a la espera de esos estímulos monetarios. Y Europa inicia el día con ganancias en medio de expectativa por estímulo monetario del Banco Central Europeo, sobre todo por la baja inflación, aunque los datos siguen siendo mixtos, relativamente buenos. Las ventas al por menor de la zona de euro crecieron 0,6% en noviembre, superan estimado del mercado de 0,3%. Órdenes de fábrica de Alemania caen 2,4% en noviembre, el mercado esperaba descenso de 0,6 y el Banco Central de Inglaterra mantiene tasas estables en 0,5. Que hay una pregunta que dice, ¿para qué estímulos en Europa si las tasas están negativas? Resulta que cuando entramos o hay un riesgo de deflación, en economía conocemos algo que es la trampa de liquidez, que así las tasas estén muy bajas, el consumo no se reactiva. Y pues básicamente tasa baja, pues eso mismo podríamos haber dicho en Estados Unidos con tasas del 0,25 cercanas al cero, y fuera de eso dieron quantitative easing, compra de títulos, que lo que hace es fortalecer los balances de los bancos, darle mayor liquidez y mantener tasas de largo plazo bajas para que se reactive la economía. Así que tasas, en cierto modo, y en la coyuntura en la que estamos, no es la, digamos que, herramienta suficiente para reactivar una economía. Por eso es la razón de los estímulos.
Continuemos para el mercado colombiano. Durante diciembre de 2014 se vendieron 40.395 vehículos. El año terminó con 328.525 unidades. Récord histórico, así que la demanda viene muy sólida en lo que es el mercado colombiano, sobre todo la influencia de crédito hacia la economía. Así que esto por eso, vemos que los movimientos de ascenso en tasa de interés del Banco de la República durante 2014. Si bien los datos se continúan siendo sólidos, vamos a ver si esto logra apoyar un poco el mercado, que estará muy atento a los resultados de cierre de 2014. A las 8:30 conocimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que bajan de 298 a 294.000 la semana pasada. No son cambios importantes, continúan en un muy buen nivel. Simplemente no agrega mayor volatilidad al mercado, que amanece ya con tranquilidad. Y a las 3 de la tarde, crédito del consumidor de Estados Unidos. Exportaciones colombianas a noviembre, lo conoceremos durante el día. El DANE publicará esa noticia. Así que estaremos atentos a esa información. No se descarta que continúe una cifra negativa en exportaciones, sobre todo por la caída en el precio del petróleo. Ya miraremos el impacto que ha tenido en las exportaciones en la caída en el precio del petróleo. Mañana la noticia más importante de la semana, situación de empleo de los Estados Unidos. Mañana tenemos la situación de empleo de Estados Unidos, que nos permitirá definir qué podría pasar con la tasa de interés de la Reserva Federal, cuándo podría ser ese aumento. Así que en términos generales, los mercados internacionales continúan en calma, espera de estímulos monetarios y estabilidad de tasas por parte de la Fed. Vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. Recordemos que la caída de jornadas previas fue bastante fuerte y tendrá que superar esas resistencias para volver al sesgo alcista. De lo contrario, simplemente es un rebote técnico. Y el mercado local podría continuar en calma en medio de rebote técnico. También estamos por debajo de resistencias de corto plazo, lo cual, digamos, que genera para el cambio de tendencia. Vamos a estar atentos a ver si hay ruptura. Para eso revisaremos gráficas. Vamos con el índice Dow Jones, donde la zona está en los 17.700. De esta dependerá si volvemos a sesgo alcista y podemos recuperar hacia zona de máximos. De lo contrario, simplemente es un rebote para volver hacia niveles de 17, 16.900. Importante hoy los 17.700, cerrar por encima aumentaría la probabilidad de volver a tendencia alcista en el mercado internacional. El IPSA tendrá que superar los 3.800, una vela con cola en la parte alta, tipo martillo invertido, con algo de doji. Así que la ruptura del 3.800 podría dar mayor esperanza de volver a sesgo alcista. De lo contrario, mientras estemos por debajo de ese nivel, existe probabilidad de los 3.700. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima está ahí en la zona de soporte. Si continúa cerrando con descensos, puede caer hacia los 14. Si logra superar los 14.500, 14.600, puede volver a sesgo alcista. Está con algo de indecisión en las últimas jornadas. El dólar ayer desciende, pese a que afuera hubo algo de presión alcista adicional, no obstante se mantiene sobre el 410. Importante el 410, de ese nivel depende si volvemos a tener presión bajista o no. Posiblemente hoy estemos rondando por esa zona, bueno, ya estaba rondando por esa zona. Si cierra por debajo de los 410 hay posibilidad de corrección hacia los 2.300, 310. De lo contrario, si logra mantenerse sobre el 410 aún existiría el sesgo alcista. Hoy será un día importante para el dólar. Y el WTI con algo de vela de compradores tipo martillo, una primera vela blanca después de varias jornadas de descenso, pero vamos a analizarlo en el movimiento intradía, que se hace bastante interesante, sobre todo en el día de ayer, que logró aguantar los 47.50, 47.70, estuvo buscándolos. Esta vela roja obedeció la publicación de los inventarios de crudo, generó el descenso importante a la zona de soporte, pero se mantiene por sesgo alcista. Hoy hemos colocado promedios móviles de 20, 40, 100 y 200 periodos en velas de una hora. Son movimientos más de corto plazo. Y por primera vez en varias jornadas volvemos a estar con la configuración 20, 40 y por encima de promedios móviles, intentando entregar algo de sesgo alcista. La última vez que se presentó ese tipo de movimiento fue con la estabilidad en los 55, 56, que terminó configurándose un triángulo de continuación de tendencia a la baja. Simplemente tuvimos un movimiento similar, estaríamos en esta zona, lo cual genera que para este escenario tengamos probabilidad de un lateral o de un rebote técnico. Contemplando los bajos precios del petróleo y que por primera vez el dólar siguió ganando fuerza, pero el petróleo no descendió en la misma proporción, aumenta la probabilidad de continuar con el sesgo alcista. El nivel de soporte para continuar con el sesgo alcista para el precio del petróleo en este caso será el 48.20. 48.20 el nivel de soporte. Mientras estemos sobre 48.20, la posibilidad de sesgo alcista se mantiene. Ruptura de 48.20 podría darnos un escenario lateral, una caída adicional hacia los 47.50, 47.20. 48.20 será el soporte en el día de hoy.
sesgo alcista por primera vez, aún estamos por debajo de promedios móviles de 100 y 200 periodos, tendrá que romper el de 100 para darnos una mayor fuerza alcista, o sea el 49.80, la ruptura del 49.80 podría generar ese espacio hacia los 52 y 54. Son los niveles interesantes para el petróleo en el movimiento intradía. Y hay una pregunta: ¿hasta dónde puede subir el petróleo? ¿Qué fundamental le ayudaría? El precio tan bajo, básicamente con este precio de 48, pues ya alguien tiene que estar disminuyendo producción. Es mejor tenerlo bajo tierra que extraerlo en este caso, así que para algunos productores que tienen costos muy altos, así que el mercado ha empezado a meditar un poco sobre el tema, aunque no le han dado ninguna razón o fundamental que le muestre que ya llegó el fin de la caída, pero por lo menos ya el mercado han aparecido algunos compradores y tenemos ese sesgo alcista. 49.80, 52 y 54 los niveles de resistencia para el WTI. En cuanto al euro, en este momento está cotizando a 1.1772, mientras esté por debajo de los 18.60. Vamos a colocar el 18.60, es un poco más abajo. Si rompe el 18.60 podríamos tener algo de rebote, de lo contrario el sesgo bajista continuaría. 18.60 el nivel de resistencia. Y vamos con nuestro mercado. 14.50, 14.70 siguen siendo la zona de resistencia para superar el sesgo bajista. Recordemos que puede ser simplemente un rebote para continuar con los descensos, dependerá de ese 14.50, 14.70 el cambio de dirección. Están apareciendo compradores, recordemos el 407 era el soporte en el día de ayer, se mantiene vigente, mientras esté sobre el 407, 1407 y posibilidad de ese rebote. Si rompe 1407 quiere decir que la presión bajista volvió al mercado. Por ahora el escenario más probable es el rebote. Vamos a ver qué pasa en esa zona del 450, 470. Según la fuerza que lleguemos a ese nivel, nos dará mayor probabilidad de cambio de tendencia o no. 450, 470 la resistencia de corto plazo. Vamos con las top picks, vamos con las 5. Corficol se mantiene por debajo de 39. Recuerden que solo recuperando los 39 anularía el sesgo bajista. Por ahora 37, 36 son las zonas de soporte de ese sesgo bajista. Importante tener en cuenta los 39 como el nivel de resistencia. Recordemos que por ahora puede haber algo de indecisión en esa parte. Estamos en una jornada de choque entre compradores y vendedores. Empresa Energía Bogotá con bajo volumen logra recuperar algo de terreno el día de ayer, cerrando ligeramente en los 1640, que creo que lo habíamos colocado en el día de ayer como resistencia, el 4050. Si logra cerrar por encima de hoy 2650 hay posibilidad de avanzar a 750 y continuar el sesgo alcista. De lo contrario, el soporte es 1600 y 1550. Recordemos que estamos en un escenario lateral, básicamente soportado por el buen dividendo para este año, más los buenos resultados económicos y simplemente la presión del mercado internacional continúa el comportamiento lateral. Si hay ruptura del 650 podremos tener nuevo sesgo alcista de corto plazo para EV que se mantiene en comportamiento lateral. El que le sigue es ISA. Aparecieron levemente compradores con vela martillo invertido en el día de ayer. 8.260 será la resistencia para superar. Los compradores están apareciendo. Si rompe mínimos de jornadas previas 7.800, el descenso puede continuar 7.800. Mientras estemos sobre 7.800, aún puede buscar 8.260. Dependerá de la ruptura de este nivel darnos algo más de sesgo alcista dentro de los escenarios probables. Vamos con preferencial Bancolombia. En el día de ayer continúa con esa indecisión. Y vamos a enmarcarlo un poco más cerrado entre 28.700 y 27.600, 28.700, 27.600, enmarcamos un poco más el lateral. Buen volumen en las últimas jornadas, ya recuperando la dinámica después de las festividades, así que la ruptura de algunos de estos niveles nos daría dirección. Si rompe los 27.600 podríamos volver con sesgo bajista. Si logra romper los 28.700 el sesgo volvería a ser alcista. Indecisión en el mercado, recordemos. El escenario más probable sigue siendo esa lucha entre compradores y vendedores en las últimas jornadas. Y en cuanto a preferencial de vivienda, 27 para anular la resistencia de corto plazo y tenemos un 28.400 como otra resistencia, 25.800 y 25 también. Después de la lucha del día de ayer, hay que cambiar el activo a sesgo lateral dentro de tendencia bajista de mediano plazo. Por ahora, la indecisión es el común denominador. Si logra superar 27, puede avanzar a 28.200 y 29.100. Solo con la ruptura de los 25.800, el sesgo bajista volvería. Por ahora, hay indecisión, choque entre compradores y vendedores para este activo. Vamos con Banco de Bogotá. Continúo con descensos, mientras esté por debajo de los 66, aún puede llegar a niveles cercanos a 62. Tampoco hay una liquidez significativa, solo superando el 66
se anularía el sesgo bajista. Bolsa de valores de Colombia, recuperando también algo de terreno, recordemos el 20, dependerá del 20 si cambiamos otra vez a sesgo alcista o continúa el sesgo bajista. El 19 como zonas de soporte importante, el 20 como resistencia de corto plazo. Vamos con Celsia, que tampoco recupera terreno, dependerá de los 5.900 y perdón, 5.600 el cambio de dirección. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo continúa siendo bajista. 5.600 el nivel de resistencia para cambiar el sesgo de Celsia. Vamos entonces con Semargos, que es 9.500. Recuerden, ayer aparecieron compradores, pero no han tomado control. Tendrán que romper las resistencias de corto plazo. Estamos con el 9.500 como el nivel importante. Solo superando ese 9.500 podríamos tener algo de mayor avance y menor sesgo bajista. Mientras esté por debajo, el sesgo bajista continúa. Cemex Latam Holding, recuperando terreno hacia los 15.816. Si logra superar esos niveles, tendríamos mayor sesgo alcista hacia los 17.500. Si no logra superar pronto esos niveles de 16, simplemente fue un rebote para volver a buscar niveles de 15 y 14.300. Importante la zona de 15.816 como la resistencia a batir. Pese a la debilidad en el precio del petróleo, logró aguantar los 4.000, eso está muy bien. Recordemos que ahí estaba el retroceso de Fibonacci del 61.8, logra aguantar esos 4.000, lo cual lo mantiene con algo de fuerza alcista. Si logra mantenerse sobre los 4.000 y logra superar, vamos a modificarlo hoy para los 4.800. Si logra superar los 4.800, habría mayor probabilidad de continuar hacia los 6.600. Importante los 4.000. Solo la ruptura de los 4.000 le generaría otra vez pérdida de fuerza. 4.000 como la zona de soporte para mantenerse. Igual si está el 61.8% del retroceso del último ascenso. Con concreto, en el día de ayer se mantiene por debajo de 1.400 sin marcar precio. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo bajista. Eco también logró repuntar. Recordemos el tema del dividendo lo mantendrá con soporte. Logró también repuntar, mantenerse sobre la zona de mínimos previos. Vamos a modificar el soporte de corto plazo 1845, el mínimo de la jornada previa. Mientras esté sobre los 1845, aún puede repuntar hacia los 2000 y 2100. 1845. De romper los 1845, podríamos volver a tener oscilaciones cercanas a los mínimos, pero no con una fuerza vendedora significativamente alta. Por ahora no se ve como el escenario probable. Vamos con Construcciones El Cóndor, 1700, 1500, el rango amplio. Vamos a dejarlo en esa zona porque no hay una liquidez significativa que nos permita a los técnicos continúa con comportamiento lateral. Encano marca precios del 29, 12.30 sigue siendo el soporte de sesgo alcista. El mercado sigue esperando resultados para tener mayor volatilidad y mayor información en la toma de decisiones. TV tampoco marca precio, sigue 5.20, 4.80 por las razones de comités previos ya expuestas. Continúa el escenario lateral. Éxito, una tendencia distinta. Cuando el mercado caía, Éxito subió, el mercado se tranquiliza y Éxito descendió, así que continúa en una zona de indecisión, pero nos permiten marcar unos niveles de corto plazo un poco más precisos. 29 contra 27.600. Sí, 29, 27.600. Es la oscilación lateral. La ruptura de alguno de los dos niveles daría mayor fuerza. La ruptura de 29 lo podría llevar a los 30.600 y la ruptura de los 27.600 hacia los 26.000. Hay indecisión como el escenario probable por ahora en Éxito. Atentos a los niveles de corto plazo para ver cuál de los dos bandos va a ganar, los compradores o los vendedores. Grupo Argos sigue en su rango de 20-18, recuperando levemente terreno, pero mientras esté por debajo de 20, el sesgo bajista continúa por técnicos. Grupo Aval marca precio, fuerte descenso, pero básicamente ajustando lo que es el movimiento de la preferencial, que es la que posee ahora la liquidez. No tenemos sino rangos 1200, 1270, nos enfocaremos más en técnicos en la preferencial que en la ordinaria. Grupo Sura, mientras esté por debajo de los 38, el sesgo sigue siendo bajista. 38 el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel, 36, 35 los niveles de soporte. Solo superando 38 podría avanzar hacia la zona de 39. 38 como la resistencia importante en el corto plazo. Vamos con Isagen. Clic donde no era, vamos con Isagen. Continúa sobre 2.800, recordemos que ahí todavía leve sesgo alcista, el mercado espera todo el proceso de venta y tratando de apoyar un poco los 2.900. Igual mientras esté sobre 2.800 aún existe probabilidad de ascenso a 3.100 y 3.200.
Solo rompiendo los 2.800 podría volver a la zona de 2.700, 2.650. Importante la zona de los 2.800 como el soporte para mantener el sesgo alcista. Mineros no marca precio en las últimas dos jornadas. El oro se mantiene todavía sobre los 1.200, está en $1.211 la onza. Mineros igual siguen en zona de resistencia, no hay liquidez significativa para actualizar niveles. Nutresa, vela de indecisión, choque de compradores y vendedores con muy bajo volumen. Recordemos, los 27.500 siguen siendo la zona de resistencia y los 26 justo en la parte media con vela de indecisión, lo cual deja 50% de probabilidad de ascenso como de descenso, pero mientras esté por debajo de los 27.500 el sesgo sigue siendo bajista. Solo superando el 27.500 cambiaríamos a sesgo alcista. Vamos con preferencial aval, 1.250 contra 1.200, los dos niveles de corto plazo, también indecisión, choque de compradores y vendedores en las últimas tres velas. Solo superando el 1.250 podríamos volver a los 1.330, de lo contrario, si rompe los 1.200 el descenso puede ser a 1.150. Son los dos niveles de corto plazo que se deben tener en cuenta. Preferencial Avianca Holding, importante, fuerte ascenso. Recordemos que es un activo que tiene un mayor sesgo alcista por ahora. El descenso en el precio del petróleo por fin le está llamando a los inversionistas que están entrando con mayor fuerza. Así que mientras se mantenga sobre los 3.520, aún puede llegar a los 3.800 y 3.850. 3.520 como el soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista que está tomando mayor fuerza, el alcista que pasa de cero. Así que todavía le quedan fuerza a los compradores para encontrar incluso la sobrecompra. Mientras esté sobre los 3.520, hay posibilidad de avanzar a 3.800, 3.850. 3.520 como la zona de soporte importante en el activo que tiene mayor sesgo alcista de casi todos los que revisamos. Preferencial Carvajal Empaques, no ha marcado precios de 30, así que continuemos con los demás activos. Preferencial Cementos Argos, los 9.500 contra los 8.500. Recordemos que solo superando 9.500 cambiará el sesgo alcista. Por ahora está justo en la parte casi media de ese comportamiento lateral. Preferencial Grupo Argos, igual que la ordinaria, 20 contra 18. Solo superando el 20 cambiaría el sesgo. Estamos en la parte media del lateral. Y preferencial Grupo Sura, 38 como la resistencia para anular el sesgo bajista, igual que la ordinaria. Y vamos con Pacific Rubiales. Frena un poco de compradores que intentan tomar control pero no han podido hacerlo. Recuerden que tendrá que pasar los 13.400 para anular la presión bajista. Lo contrario, mientras esté sobre 13.400, los 10.800 y 10.000 son la zona de soporte. 13.400 la resistencia para anular la presión bajista de Pacific Rubiales. 13.400. Y Terpel sigue 18.17. Es que no hay técnicos en esta liquidez tan baja. La verdad no podemos hacer nada en ese comportamiento lateral. Y Valorem marca precio en el día de ayer en los 3.90, mientras esté sobre 3.85, aún puede tocar los 4.10. Solo rompiendo 3.85 podría volver a la zona de los 3.70. Bajamos un poco el soporte, 3.85 como la zona de soporte. Así que los mercados internacionales están en tranquilidad, todavía esperan estímulos de Europa. Los datos económicos siguen siendo sólidos en su mayoría a nivel global. Y en cuanto al mercado local, pues sí sigue bajo presión bajista porque el petróleo no ha recuperado con mucha fuerza, simplemente se ha estabilizado. El petróleo tiene probabilidades más altas de rebotar que de continuar con los descensos. Vamos a estar atentos a los niveles de soporte de corto plazo de ese activo. Y la lucha entre compradores y vendedores podría continuar en el mercado, es el escenario más probable. Pasemos a las preguntas. De acuerdo con los fundamentales que se ven en el mercado, ¿qué tan posible es el alza del petróleo? Posible un rebote técnico, pero una tendencia alcista aún no. Una tendencia alcista de mediano y largo plazo. Es difícil cambiarle digamos que solo las noticias cambiarían el sentimiento general del mercado. Tendremos que hacer algo de seguimiento. Hay informes y apreciaciones de analistas que todavía lo ven incluso a 40-30. No obstante, por ahora, mientras estemos sobre los soportes de corto plazo, el escenario más probable es ese rebote del precio del petróleo. ¿Con esta expectativa del rebote del petróleo hay algún motivo para que las acciones petroleras no suban? Sí. ¿Cuál es el motivo? Que igual el precio del petróleo sigue por debajo. Digamos que una cosa es el precio del petróleo y la otra cosa es una compañía petrolera. La compañía petrolera tiene costos y un precio del petróleo tan bajo, sobre todo para aquellas que tienen costos de producción muy altos, pues significa todavía presiones sobre el flujo de caja hacia el mercado, rebote en términos del precio del petróleo. Así que digamos que el rebote tiene que ser un poco más sólido a 60, 65 para darle aún más fuerza a las petroleras. Lo que sí podría generar es algunos ascensos no tan fuertes o un escenario lateral en este tipo de activos.
¿Cuándo es la emisión de la vivienda? No tengo información sobre el particular. Técnicamente, ¿qué puede suceder con Ecopetrol y qué puede suceder con Canacol y PREC? ¿Qué noticias esperan en el corto plazo a nivel fundamental? Por ahora, Ecopetrol tiene algo más de probabilidad de estabilidad y repunte con base en la expectativa del dividendo. Canacol también está teniendo, mientras esté sobre los 4.000, algo de repunte, y Pacific sí tiene más sesgo bajista porque permanece por debajo de la resistencia de corto plazo de 13.400. Importante ese nivel para Pacific. Por gráficas está lateral Ecopetrol y Canacol, bajista PREC según los técnicos. La caída de Celsius tiene que ver con el fenómeno del Niño, se puede esperar recuperación. En Celsius 50, más o menos 50-50, lo que es generación térmica y generación hidroeléctrica. El fenómeno del Niño, creo que llevamos un año entero con el fenómeno del Niño, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Hay que estar muy atentos, pero por lo general el fenómeno del Niño impacta mucho más a Isagen, que es más generación hidroeléctrica. El soporte de Canacol sobre los 4.000 estará ligado al reporte de pruebas del pozo Clarinete 1. Podría ser, igual de todos modos estará más ligado como siempre al precio del petróleo. Así que muy atentos a ese soporte de los 4.000, que es el que ahora defiende ese comportamiento lateral con posibilidad de rebote. ¿Qué pudo haber motivado el comportamiento bajista de preferencial aval de ayer? Incluso también Grupo Sura, Bancolombia, los bancos están bajo presión. Recuerden las repercusiones del precio del petróleo de menores ingresos y menor crecimiento sobre los bancos. Recordemos también el tema de la mora que ha venido creciendo durante el 2014. No está en niveles peligrosos, pero sí hay una tendencia creciente en la mora que estaremos muy atentos en el 2015, mes a mes, con la publicación de esos indicadores en la superfinanciera. Con esa expectativa de rebote, no, ya la toqué. Fabricatos exportador, ¿se ve beneficiado por el precio del dólar? En teoría debería haberse beneficiado, sino que la acción no ha perdido mucha liquidez y no se negocia con mucha frecuencia. Ayer tuvo algo de descenso, pero estaremos atentos a ver si hay algún volumen interesante que nos llame la atención sobre el tema y le haremos seguimiento. Pueden repetir ISA. ISA sigue siendo el mismo nivel. Miremos Fabricatos solo por curiosidad, pero ayer vi un movimiento y un volumen relativamente alto. Si el mercado está mucho más animado con Fabricato, el 12.30 sería el nivel que mostraría mayor fuerza de compradores. 12.30. La ruptura de ese nivel podría incluso llevarlo hacia niveles de 16 y de 17.70. Es una volatilidad bastante alta en el activo con una liquidez bastante baja, lo que le convierte en un activo y un nivel de riesgo más alto. 12.30 sería para ese activo. En cuanto a ISA, recordemos los 8.260, que sigue siendo el nivel de resistencia para cambiar el sesgo. Avianca sube, pero el peligro es Venezuela porque lo más seguro es que caiga en default y el éxito cada vez con más competencia ya empieza a llegar a Walmart, a Colombia. Son, digamos, que temas. Venezuela ha tenido su impacto, en cierto modo, pues se han tomado algunas medidas y pues, básicamente por ahora el sesgo del mercado es alcista. Recordemos que el mercado, los fundamentales son de mediano a largo plazo y los sentimientos o el análisis técnico es más de corto plazo. ¿Qué compañías petroleras del mercado local tienen mayores costos en producción? Pacific y... Sí, Pacific creo que es la de costos más altos. Puedo llegar a equivocarme, pero creería que es la de costos más altos. ¿A qué se ve la tendencia de Bianca y qué fundamental puede cambiarla? La tendencia de Bianca básicamente es la caída en el precio del petróleo. También, digamos que los resultados han estado impactados por temas no recurrentes como Venezuela. Así que por ahora el sesgo sigue siendo alcista para este activo. Con estímulo europeo, ¿hasta dónde puede llegar el petróleo y las petroleras colombianas? ¿Cómo está el comportamiento del gas? El gas viene con descensos bastante fuertes. Recuerden que la fortaleza del dólar ha impactado a la totalidad de los commodities. Y con estímulo, si se da estímulo, ¿hasta dónde puede llegar el petróleo? 54, 55 es la primera resistencia. Ese es el punto clave y pues ya cuando tengamos noticias de si hay disminución de producción en los Estados Unidos, el repunte puede llegar hasta los 60. Esto siempre y cuando se mantenga sobre los 48.20 en el corto plazo. Podemos combinar fundamentales con técnicos. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo. Mercado, los compradores intentando recuperar terreno en un mercado bajista. Dependerá entonces de las resistencias de corto plazo del cambio de dirección. Muy buen día entonces para todos.